suscriptor me hizo una pregunta, sobre quién sería el faraón del Éxodo, aunque la Biblia no nos da nombres, pero sí la historia, en donde transcurrieron los hechos. ¿Podría darnos las pistas necesarias, de quién fue el faraón, el cual Moisés enfrentó para libertar el pueblo de Israel? Como muchos de ustedes saben, toda nuestra vida nos han hecho creer que el faraón del Éxodo bíblico fue Ramsés II, idea que se nos han hecho saber por diferentes acontecimientos, como películas, series, novelas, obras teatrales, etc. Pero hoy les trataré de abrir la mente y empezaremos a saber si el faraón Ramsés II fue el faraón del Éxodo. Sin más que decir, comencemos. ¿Fue Ramsés II el faraón del Éxodo? Para empezar debemos saber primero quién es Ramsés II. Bueno, este faraón gobernó Egipto en el margen de la dinastía 19, gobernó en la cuidad de Pi-Ramsés. Se casó con Nefertari Meryemut, la gran esposa real, y tuvieron más de 7 hijos, de los cuales el primogénito, que fue varón, supuestamente murió en la última plaga enviada por Dios. Ramsés II no pudo ser el faraón del Éxodo ya que los datos y años no coinciden, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los con sus cargas, y edificaron para faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Rameses. La Biblia dice que los israelitas construyeron Rameses, y puesto que Ramsés II gobernó entre los años 1290 y 1224 a.C., construyó una ciudad real llamada Pi-Rameses. Muchos dan por hechos que este fue el faraón mencionado en Éxodo. Sin embargo, algunas excavaciones recientes en este emplazamiento indican que esta ciudad fue ocupada mucho antes por los egipcios. Exactamente 150 años de diferencia. Ahora bien, aunque la Biblia no identifica de manera concreta al faraón mencionado en Éxodo por nombre, sí nos dice la fecha exacta del Éxodo. 1 Reyes 6:1 afirma que Salomón comenzó a construir el templo durante el 4º año de su reinado, 480 años después del Éxodo. La mayoría de los eruditos de la Biblia concuerdan en que el 4º año del reinado de Salomón fue el año 967 a.C., de modo que se puede calcular que la fecha del Éxodo fue el 1447 a.C. Y según la historia, el faraón Rameses no comenzó su reinado hasta alrededor del año 1290 a.C., de manera que no pudo ser el faraón mencionado en Éxodo. Dependiendo de qué libro sobre la historia lea usted, hay dos posibles candidatos. El primer faraón Amenhotep II, que posiblemente gobernó entre los años 1450 y 1425 a.C. Era hijo de Tutmosis III, que gobernó bien entre 1490, 1450, o 1490, 1436 a.C. Como el otro posible candidato, Tutmosis III, el verdadero faraón del Éxodo. Si Tutmosis II fue el faraón del cual huyó Moisés, es posible que Tutmosis III fuese el faraón del Éxodo. El historiador judío Josefo escribió lo siguiente. Sucedió que el faraón, del cual Moisés había huido, murió y un nuevo gobernante ocupó el poder. Después de la muerte de Tutmosis II, su hijo, no el que tuvo con Hatshepsut, se convirtió en el faraón. Tutmosis III reinó conjuntamente con la reina Hatshepsut hasta la muerte de ella en el año 1482 a.C. A continuación gobernó solo hasta aproximadamente el 1450 a.C. También se sabe que Tutmosis III estaba tan celoso de los actos realizados por la reina Hatshepsut que uno de sus primeros actos, después de morir ella, fue purgar su nombre de todos los monumentos de Egipto. Aunque la Biblia no menciona estos acontecimientos, el historiador Josefo afirma lo siguiente. Se produjo un estado de guerra entre los egipcios y los etíopes. Para esa fecha Moisés había crecido y se había hecho hombre. Los dos lados participaron en una terrible batalla en la que los etíopes salieron victoriosos y siguieron adelante intentando conquistar todo Egipto. Los egipcios, buscando ayuda, interrogaron a sus sacerdotes y estos les revelaron que debían de nombrar a Moisés su general. Entonces Moisés se convirtió en el comandante de un gran ejército. En un ataque sorpresa en contra de los etíopes, Moisés llevó a sus tropas a la victoria. Puede ser que Tutmosis III, por lo celoso que estaba, se acreditase las victorias sobre los etíopes, a pesar de que fue Moisés el que las obtuvo. Josefo también escribe. Entonces el faraón, del cual había huido Moisés, murió y otro gobernante ocupó el poder.
Moisés viajó a su palacio y le recordó las victorias que había conseguido para Egipto en la guerra en contra de Etiopía. También le habló al faraón sobre lo que le había sucedido en el monte de Sinaí, y cuando el faraón se rió, Moisés le mostró las señales. Según la Biblia, después de las 10 plagas que había enviado Dios contra Egipto, Israel pudo salir de allí, pero el faraón se puso a la cabeza de su ejército para perseguirles en el Mar Rojo. La Biblia dice en Salmos 136, 13, 15, al que dividió el Mar Rojo en partes, e hizo pasar a Israel en medio de él, y arrojó al faraón y su ejército en el Mar Rojo. Este pasaje dice que el faraón murió en el incidente. De modo que, en ese caso la fecha de Éxodo en 1447 a.C., de la cual ha quedado constancia en la Biblia, es sinónima a la muerte del faraón Tutmosis III, que la mayoría de los historiadores calculan que tuvo lugar aproximadamente en el año 1450 a.C. Amenhotep II. Otra teoría. La segunda teoría es que si Moisés huyó de Tutmosis III, el faraón de Éxodo habría sido su hijo Amenhotep II. Un hecho sorprendente relacionado con Amenhotep II fue que su sucesor no fue su primogénito ni su heredero. Esto confirmaría el pasaje bíblico de Éxodo 4, 22, 23, que afirma: y dirás a Faraón, el Señor ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo, para que me sirva, mas no has querido para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí que yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Fundamentos. 1. La cronología seglar revisada y corregida a la luz de la cronología bíblica hace coincidir el Éxodo con el reinado de Amenhotep II, a saber, el año 1513 antes de la era común, con un desfasaje de alrededor de 66 años hacia atrás. 2. El padre de Amenhotep II, Tutmosis II, y el mismo Amenhotep II fueron faraones que contaron con un gran ejército y que llevaron a Egipto a una era de grandes conquistas. En cambio, luego del reinado de Amenhotep II, durante los reinados de los faraones sucesores, Tutmosis IV, Amenhotep I y Akenatón, Egipto cesa drásticamente sus campañas bélicas, y opta por relaciones mucho más pacíficas con los países vecinos. En pocas palabras, tardaron en formar otro ejército poderoso. 3. A partir del reinado del faraón Tutmosis IV, el sucesor de Amenhotep I, se comienzan a realizar los cambios que desembocaron en la crisis religiosa amarniana. Esta crisis, denominada amarniana por ser Amarna el nuevo lugar del culto que instauró Akenatón, tuvo las características de abandonar al principal clero, el de Amón, y acercarse bastante a una especie de monoteísmo que se alejaba mucho del claro politeísmo que antes manifestaban. Es evidente que tuvo la influencia de la creencia en un solo Dios. 4. Los investigadores bíblicos de finales del siglo XIX veían a Amenhotep I como el faraón del Éxodo, pero ante las críticas y comentarios de los historiadores seglares de que el Éxodo se produjo en el reinado de Ramsés II, lo que no tiene buen fundamento y no encaja con la cronología bíblica, y además se encontró su momia y otras razones más, dejaron injustamente a Amenhotep II a un lado. 5. Tutmosis IV, el sucesor de Amenhotep I, subió al poder inesperadamente, al morir antes que su padre y sus hermanos mayores, entre los que estaba su hermano primogénito. No se encontró ninguna explicación seglar de lo que les sucedió. 6. La momia de Amenhotep II parece no haberse hallado. La momia que dicen que es de él, no están bien identificadas y hay dudas respecto a si es Amenhotep II. En cambio, otras momias, como la de Tutmosis III, están bien confirmadas. 7. Durante el reinado de Akenatón, aproximadamente 50 años luego de la muerte de Amenhotep II, los embajadores egipcios le informaron que ya no eran respetados por las naciones, seguramente por las noticias de la humillación que recibieron a manos del dios de los hebreos y por las pérdidas sufridas. 8. Retrocediendo aproximadamente 80 años desde la muerte de Amenhotep II, llegamos al final del reinado del faraón Tutmosis I, el padre de la entonces princesa Hatshepsut, la hija que llegó a querer mucho a un plebeyo llamado Senmut. Este personaje, desde la óptica seglar y bíblica, coincide asombrosamente en muchos aspectos con Moisés. 9. El relato bíblico armoniza con la historia seglar en muchos detalles. Por ejemplo, el faraón que se levantó con el tiempo y que no conocía a José sería Tutmosis I. Este sería el que mandó arrojar al río a los bebés. Sería el padre de la que adoptó a Moisés, la princesa Hatshepsut.
el faraón que intentó matar a Moisés, cuando se enteró de que este mató de un golpe a un egipcio, sería Tutmosis III. Su reinado fue uno de los más largos, más de 50 años, coincidiendo con la siguiente declaración bíblica. Y durante aquellos muchos días aconteció que por fin murió el rey de Egipto, pero los hijos de Israel continuaron suspirando a causa de la esclavitud. Éxodo 2, 23, y el faraón que le sucedió fue justamente Amenhotep II, que fue conocido por seguir con la misma política de su padre. 10. Hubo una campaña para destruir la memoria de Hatshepsut y Senmut, la cual se produjo varias décadas después de la muerte de ella, cerca de 40 años después de la muerte de Amenhotep II, cuando tuvieron los suficientes motivos para odiarlos, a él por ser el culpable de sus desgracias, y a ella por haber cuidado y protegido a Moisés durante los primeros 40 años. Existe mucha información más respecto a estos y a otros puntos interesantes que apuntan a que Amenhotep II fue el faraón del Éxodo. Por ejemplo, la historia de los Hicsos, que armoniza perfectamente con esta cronología y con estos sucesos. Estos 10 están resumidos y yo necesité mucho conocimiento bíblico y de historia seglar para entenderlos. Les agradezco sus opiniones.